tuvo tuvo la otra, Ok, la que murió, entonces así Le es. trabó el nombre. Sí, le sí, puso el nombre. sí, Entonces, así a es. la que le dice Nelsie, no es Nelsie. Nelsie era la que murió. Así es. Oh, Eso es Wow. correcto. Sí. ¿cómo lo ponemos que suene? ¿Está hablando? Amén. Bueno, hermanos míos, bendito sea el nombre del Señor que nos bendice y nos da la gracia de poder estar aquí para gozarnos en la palabra. Como hemos dicho, yo he aprendido una cosa, que lo de Dios se hace siempre bien. Y si lo hacemos bien, hay que mejorarlo, porque lo de Dios es excelencia, excelencia siempre. Y yo quiero felicitarle a cada uno de ustedes que está ahí a tiempo, Y porque cuando él vaya porque eso se llama ser lo cristiano. pongo. Ser Ah, cristiano sí. cumple Cada con vez. justicia, con lo que prometemos. Y agradezco que cada uno de ustedes, cuyo nombre veo ahí, algunos de ustedes, si se dan ver la cara, porque bien, miren, me van a ver que déjenme verla, hombre, que me van a ver que yo Y ahí siempre va. tengo deseo de ver a mis hermanos. Dios le bendiga. Amén, mi Ahí. hermana. Amén, amén. Ah, Usted bueno. está pasando lista, ¿eh? Está bien. Sí, Hágame. estoy pasando Aquí, lista. Venga. aquí, Sí, sí. señor, aquí, Vale. señor. Yo le Hermano, voy a qué gusto mandar verle. Ay, qué bueno verle, mi hermana. Dios se le bendiga material de mucho. eso, se lo voy a mandar a usted por Por ahí está WhatsApp. Mariano, Gabriel, Eso Linares, le ayuda José. a Bueno, presentar. todo lo que estamos. Nosotros comenzamos. Nos toca a nosotros hoy el privilegio inmenso, porque una lección que yo aprendí la otra semana es que yo tengo 73 años ya y tirarme 2 horas de enseñanza. Yo hacía eso como una cosa que eso no era cualquier cosa. Pero gracias al Señor. Sí, mi hermano Bello. Nosotros estamos tratando de ayudar al pastor a poner su presentación, Sí, que nos den unos 5 minutos ahí. de acuerdo, de acuerdo. Yo sigo hablando algo en lo que usted pone en su presentación ahí. De Sí, eso está voy a bien, hablarle ahora. está bien, gracias. Perdone, pero él tiene que ser host para poder proyectar Sí, lo que sí, vaya a sí. hacer. Mi hermano Linares que está oyendo, yo le dije que le diera host a él para Ok, que él. perfecto. Le contaba, hermanos míos, que la semana pasada aprendí la lección de que yo terminé, pero es algo que se llama desbaratadísimo, porque 2 horas hablando, yo no lo aguanto ya. 45 minutos sí. Y oré al Señor y como siempre el Señor me dio una respuesta. Me dijo, la persona que va a ayudarte esta vez se llama Jesús. Y ese Jesús Mejía. Digo, ándale, de una vez lo llamé. Jesús, mira, te tengo una encomienda. Y gracias a Dios que nos recomendó un excelente maestro y le digo que se preparen porque como nosotros tenemos la gran ventaja de tener muchos pastores maestros, entonces algunos de ustedes van a ayudarme en temas que ustedes puedan manejar y que ustedes sepan, porque como saben, nosotros andamos en la onda de los andragógicos. Si no han entendido de qué se trata, yo le puedo resumir que se trata de la capacidad que usted tiene usada a favor suyo y a favor de los demás. Entonces estamos construyendo sobre lo que usted sabe. Aquí no nos comportamos como niños. Aquí nos comportamos como gente adulta que ya tiene capacidad. Lo que estamos haciendo es pidiéndole que usted saque, como el Señor Jesús dijo, que todo escriba docto, el padre de familia, todo escriba docto como el padre de familia, que de su barril saca, de su abaúl saca cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, las cosas viejas que usted tiene que son útiles, entiéndase, conocimiento adquirido, trabajo que ha hecho, lo que usted ha aprendido, vamos a construir sobre eso, lo que hemos dicho desde el principio. Usted no va a aprender cosas nuevas por nuevas, usted va a aprender cosas nuevas que va a unir a lo que usted sabe ya. En ese sentido, Jesús Mejía es un maestro experimentado de las iglesias bíblicas y él con todo gusto aceptó ayudarme esta vez dándonos la parte que tiene que ver con el método de estudio sintético. Él le va a explicar de qué se trata. Ese método que ustedes tienen ya, que yo se lo envié y que espero que lo hayan repasado, le dije con la Biblia abierta, porque si lo leen con la Biblia abierta, le va a servir. La segunda parte, después que mi hermano Jesús termine, entonces yo voy a entrar para hablar, hacer un resumen apretadísimo de los capítulos que supongo que ustedes han leído, capítulo 1 y 2 y darle una introducción al capítulo 3 una introducción general al capítulo 3 del libro de hermano Maquel, no dije, Maquel no fue un profesor mío, el hermano yo, ese mismo, es que no me sale el nombre ahora, MacArthur. Ese libro tiene como intención
no que usted lo coja para comérselo, en el sentido de preocuparse por los contenidos, sino que la intención es conceptualizar, que usted lea el libro para que tenga un concepto de qué se trata la predicación expositiva, que lo lea a su propio ritmo. Espero, y yo le sugerí que ustedes vayan haciéndolo al paso, porque si usted trata de comerse un filete entero de un trago, de un bocado, le va a tarugar. Eso mismo pasa si usted trata de meterse un libro de más de 300 páginas en 2 semanas. No haga eso, que no le va a hacer, no se aprende así. Se aprende, su cerebro maneja un concepto a la vez y hay que dárselo poquito a poco y digerirlo si es necesario. Dicho lo dicho, no sé si mi hermano ya está listo. Si él no está listo todavía, no sé si, porque pudiéramos hacer a la inversa. Pudiéramos yo comenzar dándole la introducción que le prometí, haciéndole el resumen, contestando preguntas que ustedes tengan acerca del contenido de los capítulos 1 y 2 del libro de MacArthur, y dándole una síntesis del capítulo 3. Esos son 45 minutos nada más para contestar preguntas. En caso que el hermano, si le parece, hagamos el cambio. Que el hermano Jesús presente la parte suya en la última parte y yo uso esta primera parte. ¿Qué le parece? Ya estamos listos, pastor. Ay, hermano Jesús, hombre, tenía que haber gritado antes. Entonces yo no tengo nada más que decir, excepto pedir a mi Permita, hermano bienvenido de mesa. Bienvenido de mesa, que está por ahí cerca. permítanos compartir, por favor. Sí, Dígame, pastor. tiene que ser mi hermano que te ponga como host, el hermano Linares. Tiene que darte a ti el control. Y mi hermano bienvenido de mesa va a dirigirlo en oración. Y al terminar él, entonces mi hermano Jesús Mejía tiene sus 45 minutos para que nos dé la presentación, que agradecemos muchísimo. Él decidió ayudarnos en esa manera. Tenemos otros buenos maestros para otros temas, así que usted le anticipo a manera de anuncio que Semana Santa nosotros nos la saltamos, o sea, no tenemos clase el otro jueves, tenemos clase hasta el otro de arriba. Por lo demás, estamos listos, hermano, bienvenido. Sí, sí. Entonces, ore usted, hermano, bienvenido, y mi hermano, el hermano Linares, me le dio ya a usted, hermano. Si no, déjeme ver si soy yo que tengo que Sí, dar. no, bienvenido es el host. Ah, bienvenido. Sí, él está de host ya. Ok, entonces que permitan que mi hermano presente su asunto y aquí vamos. Que ore bienvenido y que adelante con mi hermano Jesús Mejía. Para mí un enorme honor y mayor privilegio. Ore bienvenido, por favor. Sí. Padre Santo, te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos aquí para aprender mejor tu palabra y poderla predicar mejor. Comenzando con la aplicación de nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo y a sacarle el mejor provecho. Gracias por nuestro hermano Pastor Félix. Permite que cada hombre, cada mujer que está aquí reunido, Señor, en este estudio, pueda sacarle provecho y que tu Santo Espíritu sea nuestro iluminador en el momento de predicar de manera correcta tu palabra. Bendice este momento, Señor, y también ponemos en tus manos a nuestro hermano Pastor Jesús Mejía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, por favor, cierren sus micrófonos para que no tengamos los feedback y podamos cada uno oír bien. Hermano Jesús Mejía, dale, hermano, que Dios te bendiga y te use. Aquí estamos para gozarnos en ti. Pastor Ricardo Frías. Hermano, esto se va. Ok. Hermano, Pastor, Sí. cambie el derecho. No, yo no lo puedo hacer. Ella yo no lo puedo hacer nada. Pero te voy a mandar. ¿Cuál es? ¿Cómo tú juegas? Parece, no me pensó, usted lo mató, usted me quedó ¿cómo me Si me permite, alguien que está hablando ahí, me permite hablar.
Sí. Como anfitrión a Eddie Martínez, que es el computador que está usando el Pastor Jesús. ¿Me ¿Cuál es? escuchó? Eddie Martínez. No, pero no lo veo aquí a eso. O donde dice el Liceo Emilio Prudón. Oh, ahí está, Liceo Emilio Perdón. Ok. Déjeme ver. Ahí está, ese es. Es correcto, gracias. Cierren los micrófonos para que el perrito aquel, espero que el perrito no esté en casa de Jesús. Ya era el anfitrión. Él es el anfitrión. Entonces, el documento suyo, pastor, es. Se llama Método de Estudio Bíblico. Eso no es. ¿Cuál es el problema? Método de Estudio Bíblico se llama. Aquí, está en la memoria. Míralo ahí, ahí va. En Word. Se puso así aquí también. Si lo pasamos, yo decía. Pastor Félix, ¿me escucha? Sí, te oigo. Mi hermano, ocupe un tiempo en la primera parte, que tenemos un problema aquí con la pantalla. Estamos pasando lo de la memoria al computador para poder proyectarlo. Ok, yo puedo comenzar. Sí. Entonces tienen que darme, bueno, yo no te necesito ser host porque yo hablarle desde aquí. Sí. Pueden ustedes trabajar ahí. Yo voy a cerrar eso que se abrió aquí. Y gracias, pastor. Y vamos. Cierren ustedes que no puedo cerrarlo. Yo intenté, pero sí. Pero vamos a ver si podemos compartir. Ok. Me están oyendo ustedes a mí, ¿verdad? ¿Aló? Sí. ¿Están conmigo? Sí. Ok, pues yo voy entonces a lo que venimos. El asunto del que vamos a hablar tiene que ver con el tema del libro, la razón del libro, del hermano MacArthur, que yo le dije la razón por la que vamos a usar ese libro es porque ese libro nos enseña acerca de la exposición bíblica desde el punto de vista de la predicación expositiva, que yo lo llamo la clásica, aunque usted vea que se mueva la pantalla en otra cosa, los hermanos están arreglando lo suyo, ustedes a mí oiganme nada más. ¿Puedo seguir, verdad? ¿No me están oyendo? Sí, pastor. Sí, puede seguir. Ok. Lo estamos escuchando claro y perfecto. Ok, pues yo continúo entonces. El asunto es que la predicación expositiva clásica, la que siempre se ha predicado y la que vamos a encontrar en la historia, tiene unas particularidades y yo quise que ustedes la supieran porque hay una diferencia entre lo que nosotros estamos enseñando y vamos a enseñar respecto a lo que se ha enseñado hasta aquí. El asunto particular tiene que ver con un tema cultural. Es que en Occidente, la historia que nosotros tenemos de la iglesia es la iglesia de Occidente. Nosotros no tenemos mucho de la iglesia de Oriente.
y no tenemos mucho de los cambios que se han operado en la iglesia y que se están operando actualmente a causa de la posmodernidad en la que vivimos. Si ustedes se dan cuenta del tema político que estamos viviendo en el mundo, dicen, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Que se instaló la posmodernidad a nivel político y la democracia, como usted y yo la conocíamos, ya va a dejar de ser pronto. Y nos estamos preparando para un mundo gobernado por un dictador en nombre de la democracia. Quien sea, no estoy aludiendo al señor Trump ni a nadie, estoy en sentido general. Usted va a encontrar que la extrema derecha, a causa de la corrupción que se dio en la democracia clásica y a causa del populismo que se instaló, ha incidido de forma determinante para cambiar el espectro político mundial y, por supuesto, de lo que estamos hablando es que se cumple la palabra del Señor. Pero ese no es el tema nuestro. Se lo doy eso como ilustración. Como ilustración en el sentido de que ese fenómeno no escapa, nada escapa de ese fenómeno. Y la predicación de la palabra de Dios tampoco va a escapar. Porque este mundo es un mundo en el que nosotros estamos llamados a ajustarnos a la realidad, a hacer cambios necesarios para poder nosotros avanzar. Si nosotros no hiciéramos los cambios que tenemos que hacer, nos hacemos inútiles. Es decir, no podemos vivir en este mundo y en este contexto. ¿Por qué le digo eso? Porque el libro que que ustedes tienen para leer y que yo le advertí desde el principio, deben leerlo para conceptualizarse, porque es un libro que no tiene desperdicio en tanto lo que se ha enseñado clásicamente en cuanto a la predicación expositiva, como lo veremos en un momento. Pero sí nosotros tenemos unos elementos que estamos añadiendo y que necesitamos que ustedes los tengan pendientes, porque nosotros somos una generación diferente. Nosotros, y más ustedes que yo, porque yo vengo de la otra generación y por supuesto no me voy a marchar ahora de la tierra según yo, pero según los planes míos yo voy a vivir muchísimo, pero el que sabe de eso es el Señor Jesucristo, que es mi Señor, el Señor de todos nosotros. Lo que quiero decirle en ese sentido es que nos toca a nosotros actualizarnos, nos toca a nosotros ponernos al día, nos toca a nosotros avanzar para no quedarnos atrás. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando hablemos nosotros de predicación expositiva, ahora estemos en tono con la realidad que vivimos. Eso es porque llamamos el curso predicación expositiva integral, porque ahora es urgente, no si quisiéramos, urgente, que toquemos todos los elementos que tienen que ver con un determinado asunto para poder dejarnos comprender. Dicho eso, yo le sugiero primero que todo, y se lo reitero, ese libro tiene que leerlo con una mentalidad abierta. El sentido de criticidad nunca es malo. Siempre es bueno leer sabiendo por qué lee y hacerse preguntas. Va a encontrar que la gran carencia de ese libro, que en verdad nosotros no nos va a afectar porque nosotros culturalmente hablando estamos ligados a ello, pero la gran carencia es que ese libro, hermano MacArthur, no pone énfasis, ningún énfasis en que lo que se diga allí no se practique y se viva en Estados Unidos. Está hecho para cultura occidental o para gente educada a nivel de Occidente, nada más. Si lo saca del contexto de Estados Unidos, tiene que hacer entonces lo que nosotros estamos haciendo, que no es otra cosa que asegurarnos de poner en colación, traer a colación aquellos elementos de la predicación expositiva que hoy en día necesitan adquirir vigencia para poder darnos a entender cuando predicamos la palabra. Permítame dejar esa parte para la última etapa. Déjeme poner mi cronómetro porque son las 7:23. Yo voy a aprovechar aquí para dejarle los 45 minutos que toca a mi hermano, hasta 45 minutos, 23, 45, 22 minutos, ¿verdad? Yo voy a cogerme 22 minutos apretando el resumen que voy a hacer para que mi hermano Jesús pueda coger sus 45 minutos tranquilo. Y si tuviéramos tiempo todavía, entonces podemos hacer preguntas y respuestas de los temas que a usted le interesen. ¿Se me ha entendido? Sí, mami, fue para el ensayo. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pastor, estamos de acuerdo. Ok, sigo entonces, sigo. El asunto es, hermanos míos, que en el libro de hermano MacArthur hay temas que por razones de cultura... Hermano Pastor Félix. Sí, hermano. Estamos compartiendo ahí ya. Mire, fíjese a ver. Sí, aquí está. Estamos listos entonces. Sí, método de estudio bíblico lo veo. Pero ya yo sugerí que si me permiten 22 minutos más
21 minutos más para completar los 45. Ok, usted le deja saber al pastor entonces. Y entonces mi hermano coge sus 45, tenemos hora y media, y si nos queda tiempo, yo regreso a completar lo que falte, ¿de acuerdo? Perfecto. Magnífico, pastor. Ok, entonces 21 minutos más nada más. Yo solamente cojo 21 minutos más para completar los 45. Lo que estaba diciendo, hermanos míos, respecto al tema del libro del hermano MacArthur, es que ese libro es un libro clásico, muy buen libro en ese sentido, pero muy enmarcado en la cultura occidental y muy en particularmente de Estados Unidos. Que el contexto, el gran ausente de ese libro son los dos elementos críticos respecto más allá de la ortodoxia. La ortodoxia tiene que ver con la doctrina correcta, que nosotros llamamos sana doctrina. La ortodoxia es el centro de ese libro y está muy bien tratado, hermano. No hay que añadir nada, muy excelentemente tratado. Por eso les dije que lo cojan, que lo lean, porque van a tener un concepto, formarse un concepto cabal de la predicación expositiva, cómo se conoce. Lo que pasa es que hay dos elementos que nosotros vamos a añadir y estamos añadiendo, que hay dos elementos que son definitivos respecto a la ortodoxia. La ortodoxia tiene que ver con la sana doctrina. Uno de los elementos de los que estaremos hablando es la ortopraxis. La ortopraxis tiene que ver con vivir esa doctrina. Y es un énfasis que no está ahí porque es una de las grandes carencias de la iglesia occidental. Eso es porque los dominicanos, nosotros, la iglesia bíblica y otros, tenemos la dificultad de que tenemos un evangelio que conocemos, que Cristo salva, que nos da la vida eterna, pero ahora, a esta generación nos está tocando definir nuestra tradición teológica, si se quiere. Definirla, ¿por qué? Porque los misioneros que llegaron, que nos dieron lo que podían, gracias a Dios, y lo que tenían, no hicieron mucho énfasis en la ortopraxis, es decir, cómo se vive esto que llamamos sana doctrina. De hecho, yo suelo decirle peyorativamente a mucha gente que ese es mi problema. Mi problema respecto a mi fe es mi sana doctrina. Porque mi sana doctrina me obliga a una ortopraxis, es decir, a practicar lo que yo creo. Si yo digo, por ejemplo, que yo creo que la Biblia es mi declaración de fe y conducta, mi última palabra en eso, yo estoy obligado a comportarme como la Biblia enseña. Eso no es una cuestión de que mi Biblia dice esto y yo hago lo que me dé la gana. Ese elemento de la ortopraxis, ese elemento que aquí en Estados Unidos dio una brega terrible por ser Estados Unidos quien fue. Usted recuerda que Estados Unidos fue un país que tuvo su gran enemigo por mucho tiempo al comunismo, ¿verdad que sí? Y el comunismo, su gran énfasis en la modernidad era exactamente la práctica social. Pues ya usted sabe qué pasó en Estados Unidos. Que en Estados Unidos las iglesias se negaban profundamente a hablar de ayudar. ¿Por qué? Porque eso sonaba a comunismo. Bueno, el asunto ha cambiado. De eso hablaremos un poquito más adelante ahorita si tenemos tiempo. Es otro elemento del que estamos añadiendo por lo que llamamos integral. La ortodoxia necesita de la ortopraxis y la ortodoxia y la ortopraxis necesitan la ortopatía. ¿Qué es eso? Bueno, usted conoce la palabra simpatía, antipatía, apático. ¿Conocen esa palabra, verdad que sí? Pues mire, esas palabras tienen su razón de ser a la luz de otra palabra que se llama ortopatía. Si la simpatía significa igual sentimiento, simpatía, sí, similar sentimiento, ese fulano sí es simpático. Lo que tú estás diciendo es que tú afinas con sus emociones. Ese elemento sí es antipático. Lo que está diciendo es que te cae mal porque sus emociones y tú no afinan. Bueno, creo que me están entendiendo. Cuando yo digo ortopático, estoy diciendo la correcta emoción respecto al texto que estoy estudiando, el contenido emocional de ese texto. Yo espero que me entiendan porque es una cosa maravillosamente útil, porque yo me he encontrado que cuánta gente que predica la palabra de Dios encuentra en mirando para allá y se ve ese video ahí mismo. alguien por ahí que me cierre. Gracias. Se encuentran con un pasaje como en Lucas capítulo 10 donde Jesús se regocijó en el Espíritu y que le dijo antes a los 70 que no se regocijaran y le dijo en qué debían regocijarse. Luego de eso Jesús se regocija en el Espíritu y hace una oración tremenda. Yo he oído personas hablando de eso, que Jesús se regocijó en el Espíritu con la cara como un blog. No explican qué es lo que implica regocijarse en el Espíritu. No solo no lo explican con palabras,
sino que no lo actúan, porque la palabra ahí necesita algo de histrionismo, algo de que tú expliques cómo una emoción puede transformar una circunstancia. Pues mire, ese tema es un tema del que hablaremos mucho más, porque está llamado a hacer la otra pata del trípode, que entre la doctrina correcta y la práctica correcta tiene que estar la reacción emocional correcta. Ya sé que en Occidente le tenemos miedo a eso, porque siendo la Biblia un libro oriental, se occidentalizó aquí en función de la cultura y dejó fuera elementos que hoy en día estamos obligados a dialogar con ellos o tendremos problemas. Pero me voy al libro del hermano MacArthur. El libro del hermano MacArthur tiene que ver exactamente en los capítulos, la primera parte que estamos tocando y que vamos a tocar, tiene que ver exactamente con el hecho de la bendición de la predicación positiva. El hermano MacArthur va a usar 3 elementos fundamentales. Déjame ver si yo encuentro aquí en uno de mis archivos uno de esos elementos, esos 3 elementos. Yo lo tengo a mano aquí, creo que lo tengo a mano. Déjeme ver si lo consigo para abrirlo y darle los tres temas que él menciona, que yo le he sugerido que usted lo lea y que tiene tiempo para leerlo, pero que por favor no permita que se le amontone, no lo deje para leerlo en algún día. Haga una rutina, hágase una disciplina para que usted pueda alcanzar, leerlo y digerirlo, porque lo va a disfrutar si lo lee al paso. Si no lo lee al paso, entonces no lo va a disfrutar y eso sería triste. Le cuento que en ese sentido ya tengo el libro aquí, déjeme abrirlo. Déjeme abrir el libro para darle los 3 temas, porque creo que no va a tener mucho más tiempo, excepto que cuando mi hermano Jesús termine, nosotros podamos ponernos en eso otra vez. Déjeme ver, aquí está mi hermano MacArthur. El asunto es que en los 3 temas, hoy nos tocaría hablar, si fuéramos a seguir la lectura en el orden que estamos, el final capítulo, ¿verdad que sí? Pero más bien el capítulo de hoy, que es el capítulo 3. En ese capítulo 3, los 3 temas que él trata son los siguientes. Son 3 temas que él trata. 1, para el capítulo 1. 2, el capítulo 1 es el redescubrimiento de la predicación expositiva. La intención de ese capítulo es ayudarnos a entender que la iglesia se hace un gran bien regresando a la exposición de la palabra de Dios, y él se esfuerza bíblicamente hablando y con muchos buenos fundamentos para mostrarnos que si no predicamos la palabra de Dios expositivamente no estamos predicando, porque la orden que el Señor manda es que predique la palabra. Lo que Jesús, lo que los apóstoles enfatizaron fue eso, que la palabra sea predicada. Por supuesto, vamos a oír a Pablo, él va a clamar a Pablo, va a clamar mucho a las epístolas pastorales para establecer el hecho de que Jesús mismo, los profetas mismos, la predicación misma como predicación se define en el marco de la exposición bíblica. El segundo tema que él toca es el mandato de la infalibilidad bíblica, predicación en positiva y el tema de la infalibilidad. La Biblia creemos nosotros que es un libro infalible. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? No contiene error, no se equivoca. No significa que usted no vaya a encontrar un problema por ahí de traducción en una versión determinada. De hecho, le envié, espero que lo hayan visto, unas notas acerca de las versiones bíblicas. Si usted entró al grupo, ahí yo la puse para que usted se aproveche y vea y pueda asesorarse muy bien respecto al valor de las versiones bíblicas. Porque la palabra de Dios infalible no es en las versiones bíblicas. Ninguna versión es infalible. Infalibles son la cantidad de familias de documentos originales en las que fue escrita la palabra en griego, en hebreo, un poquito, mucho hebreo del Antiguo Testamento, en griego koiné, un poquito de arameo del Antiguo Testamento, y en griego koiné todo el Nuevo Testamento. Ahí sí, la inspiración está ahí. Y ahí porque hay que tener mucho cuidado cómo nos manejamos, porque las versiones todas se corresponden a un propósito teológico que puede ser muy justificable o no justificable. De eso no hablamos ahora. Pero todas las versiones tienen su ventaja y su desventaja. Y usted tiene para elegir entre la que más le guste por diferentes razones. El tercer asunto del que mi hermano MacArthur trata es la historia de la predicación expositiva, que yo ahí quiero invitarle a que usted se asegure de leerlo, ese capítulo léalo porque es muy bonito, muy interesante, tiene las fechas en los siglos, quiénes fueron los expositores y cómo lo hicieron, lo cual significa que usted tiene la oportunidad de aprovecharlo
y aprovecharlo para otra vez conceptualizarlo. Cuando alguien le pregunta a usted por qué tú predicas la Biblia así, usted puede inscribirse en la línea de la tradición cristiana que por los siglos ha expuesto la palabra de Dios. Y eso es una ventaja inmensa. Lo triste de eso es que no es lo más popular. Y la razón por la que no es lo más popular es porque no se trata de un jueguito. Se trata de una demanda tremenda a la vida del creyente, a la vida del que quiere predicar. Usted recuerda que comenzamos diciendo nosotros una cosa muy simple y que se lo reiteramos siempre, que para predicar, exponer la palabra de Dios integralmente, hay que estudiar bien, hay que orar bien y hay que vivir bien. Es decir, hay que tener buen testimonio, hay que tener una vida espiritual significativa y hay que tener simplemente una disposición disciplinada a estudiar. Por eso es que no se predica tanto expositivamente la palabra. Sobre todo nosotros latinoamericanos, que solemos ser muy informales, no creemos en el valor de la disciplina. Y aquí tenemos un buen ejercicio. Yo se lo dije desde el principio y me alegro tanto que algunos de ustedes han decidido de corazón hacerlo y lo están haciendo. Y pagando el costo. Le dije también que el costo de disciplinarse no es un asunto para mí, es para usted. De hecho, ventaja tienen ustedes los que ya son disciplinados, los que por diferentes circunstancias han aprendido a depender de Dios, han aprendido a cultivar su vida espiritual, han aprendido a tener un tiempo de oración, han aprendido a sacar un tiempo para estudiar, han aprendido para hacer un tiempo en cada cosa y cada cosa a su tiempo. El que menosprecia la disciplina, menosprecia su alma, enseña la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15. Usted necesita, lo más cerca de ser un discípulo de Jesús, es ser una persona disciplinada. Porque si usted es una persona disciplinada, usted va a sacar mucho ventaja. Mi hermano Erdi Félix escribió, la historia de la predicación expositiva comienza con una... Hermano Elvis, ¿qué pasó? ¿Me lo quitó? Aquí lo tengo. La historia de la predicación expositiva comienza con una comprensión de la predicación revelada, explicada, registrada en las Escrituras. Perfecto, mi hermano. Perfecto. Eso es porque él comienza elevando el nivel del concepto de la Biblia. Elevando el nivel de... Necesitamos tener un concepto adecuado de la palabra de Dios. Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, el esfuerzo que usted va a hacer no va a estar compensado, porque no hay dos formas allí. Usted no va a comenzar a creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero poner duda. Si usted cree que la Biblia no es la palabra de Dios, pero si usted conforme a la escuela, o hay una escuela teológica que se llama teología liberal, los liberales, en la teología liberal, los liberales, que regularmente no asumen que la Biblia es la palabra de Dios, creen que la Biblia, seguido por Karl Barth, seguidores de Karl Barth. Karl Barth fue un teólogo suizo que hizo vida aquí en Estados Unidos a principios del siglo XX, en la que él es el padre de la nueva ortodoxia. La nueva ortodoxia es una forma de él entender la palabra y que, por supuesto, los evangélicos tenemos una cierta duda con Karl Barth. Deuda, quise decir. Tenemos una cierta deuda con Karl Barth. No tenemos a Karl Barth entre uno de nuestros teólogos favoritos, pero es Karl Barth la persona que funge de puente entre la teología liberal y el movimiento protestante de donde nacen los evangélicos. Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo le he dicho y lo he repetido tantas veces que los evangélicos, el movimiento evangélico, es la última floración de la iglesia de Jesucristo. Oye, el último movimiento significativo de la iglesia de Cristo en el mundo es el movimiento evangélico, que no es exactamente post-reforma en tanto que sale de la reforma. No, la reforma protestante no engendró a los evangélicos. La reforma protestante ayudó a clarificar el concepto del evangelio con esas famosas 5 solas, que no son la reflexión de nadie, sino la consecuencia de aquella revolución que, gracias al Señor, el Señor quiso aprovechar desde Lutero, que no fue una revolución tampoco principalmente teológica, fue una revolución principalmente sociopolítica y económica, y que el Señor en su gracia va a hacer lo mismo que está haciendo ahora, lo mismo que está haciendo ahora. Si usted observa la historia, lo que estamos viviendo ahora, abra los ojos, que lo que fraccionamos somos nosotros los hombres. Dios no fracciona. Es decir, Dios no tiene una cosa separada de la otra. Dios está moviendo todos los eventos a la unidad de todas las cosas en Cristo Jesús. Esa es la meta de Dios. Le hablo en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Y lo que está sucediendo ahora, que usted oye que los líos son económicos, no, que políticos, tranquilo.
que el elemento espiritual está involucrado en ello. Y a su tiempo, porque eso sí pasa con nuestro Dios, que nuestro Dios a su tiempo hace todas las cosas. Lo hizo así en la Reforma. ¿Qué hizo en la Reforma? La Reforma protestante no fue un movimiento, bueno, lo que se nos cuenta a nosotros, evidentemente, es el lado que nos toca a nosotros, el lado teológico. Pero si usted examina la historia, usted va a encontrar que en el trasfondo de la Reforma protestante había una situación política y económica que determinó la explosión espiritual que viene con Lutero y otros, incluyendo algunos católicos que no fueron connotados reformadores, uno llamado Erasmo de Rotterdam, que fue quien aportó el Nuevo Testamento griego que tradujo él a Lutero, y Lutero, que era un maestro agustino de griego, pues se aprovechó de ello y todo comienza por allí. De todas maneras, lo que quiero decirle es que los eventos en la vida no se dan solo ni aislados. Los eventos todos, miren, lo que estamos viviendo en este momento, abra los ojos, que estamos en medio de una efervescencia política, un cambio político y económico radical en el mundo. Y eso no actúa solo. Por ahí viene el elemento espiritual también, solo que se llega en el momento de Dios. Pues Dios capitalizó la Reforma Protestante para ayudar a que se diera ese movimiento de clarificar. Eso estamos hablando 500 años y algo atrás. Y el movimiento evangélico no nace hasta después que la iglesia protestante se da el movimiento. Quien nace con fuerza y quien llega a controlar la teología son los liberales a causa del boom de la Ilustración, el boom de la Revolución Francesa, el boom de la independencia americana. Eso es porque tenemos movimiento pentecostal por el principio del siglo XX. Y el movimiento evangélico lo tenemos cuando las iglesias históricas comienzan a fraccionarse, porque tienen que definirse respecto a la ortodoxia, que era la que había entonces, que unos famosos teólogos alemanes, esa ortodoxia, ellos se coparon todo, la teología se hizo alemana, se hizo francesa, de hecho, del siglo VI en adelante la teología fue simplemente de ellos. Las iglesias históricas, entiéndase, las iglesias en Holanda, la iglesia allá en los Países Bajos, Holanda, quiero decir lo mismo, Alemania, en Suiza, en la parte norte de Europa, fue donde las cosas comienzan a moverse, al punto que usted si conoce un poquito de historia y ahí lo tienen en ese capítulo, léanlo con cuidado, se van a dar cuenta que la reforma no pasó de los Pirineos. Que usted pregunta, ¿qué pasó con España? Bueno, yo tengo unos datos interesantísimos que me gustaría compartir con ustedes, que algún día se lo daré, acerca del papel de España respecto a América y el papel de América respecto a los eventos escatológicos, pero ya hablaremos de eso en otro tiempo. El asunto es que la reforma no pasa de los Pirineos, llega hasta Francia. Y Inglaterra tiene su propia reforma. Y Karl Barth viene a Estados Unidos desde Suiza con su posición. La posición de él era que la Biblia no era la palabra de Dios, pero contenía la palabra de Dios, y que se hacía palabra de Dios toda vez que alguien encontraba sentido en ella para su vida espiritual. Eso enseñaba Karl Barth. Pero quiero decirle que Karl Barth es un escándalo cuando afirmó eso. En el tiempo cuando Karl Barth comienza a afirmar eso, nadie creía que la Biblia tenía ningún valor. La Biblia era un periódico de ayer, que nadie daba 2 cheles por una Biblia, porque la tiraron tan por el suelo que no servía para nada. Había unos señores por ahí, famosos teólogos alemanes, que simplemente no valía la pena. Cuando Karl Barth comienza a hacer esa afirmación, los líderes evangélicos, las iglesias históricas que estaban luchando, comenzaron a identificarse y encontraron que no. Él no solo tenía razón en tanto que no contenía y que se hacía palabra. La Biblia es la palabra, y el Espíritu Santo comenzó a crear las condiciones y comenzaron a levantarse predicadores, y Dios comenzó a hacer su obra, y eso ha llegado hasta nosotros. El movimiento evangélico como lo conocemos no tiene 400 años en el mundo. No tiene 400 años en el mundo. Eso es porque los evangélicos somos tan simples, porque necesitamos de cosas como la que estamos haciendo para poder aprender, poder estudiar, poder saber, para saber los fundamentos de nuestra fe. Porque a veces lo que hacemos es que cogemos convicciones prestadas para formar nuestra propia fe, y eso no se puede. Eso hay que ir directamente al texto. Eso es porque ustedes tienen una oportunidad tremenda. Hermanos, la ventaja que ustedes tienen es que aquí estamos haciendo un esfuerzo,
para que usted dialogue con el texto bíblico y el Espíritu Santo de Dios le enseñe a usted la verdad, a usted, su verdad, la suya. Dice, y la que enseña Calvino, esa es verdad también, pero eso fue de Calvino. Y la de Lutero, esa es verdad también, pero fue la de Lutero. Es que necesitamos el contexto para entender el Evangelio. Y el Evangelio del siglo XXI es el mismo Evangelio de siempre, pero la interacción con él está llamada a ser otra. Siendo que mi tiempo se fue, entonces mi hermano Jesús está ahí. Entonces yo voy a poner punto suspensivo aquí y mi hermano Jesús va a hacernos la presentación que él va a hacernos y yo regreso entonces. ¿De acuerdo, hermanos? Amén, amén, amén. Hermano Jesús, entonces todo suyo. En breve, pastor. Si en lo que estoy hablando usted oyó algo que le confundió, grite, no se quede callado ni se lo trague, porque el que pregunta no es ignorante, el que pregunta quiere saber. Ok, hermano Jesús, todo suyo. Bendiciones. Amén, amén. Pastor, ¿a usted se le olvidó dónde yo nací, dónde me crié? Yo sí, yo sé que tú eres de Aso y vives en Aso y estarás en Aso toda tu vida, no te apures. No. Yo nací en los Jovitos de Yuma y me crié por ahí corriendo detrás de las vacas y ordeñando de los cizaños. Amén. ¿Por qué es que usted me ha puesto casi a temblar? Yo, no, hombre, no, tranquilo, dale. Dale, hermano. Buenas noches, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es para mí un privilegio que el pastor me pusiera esta responsabilidad. Estuve, de hecho, buscando materiales desde el tiempo que tuvimos Infomi. Creo que me tocó dar esta materia. Si hay alguno de los estudiantes de Infomi por ahí, podrán recordar. Hemos hecho un resumen, entendemos, entendible en este primer método de los 6 que consideramos importantes, métodos de estudio para estudio bíblico. Me ha tocado el método sintético. Este término lo que significa es juntar, acompañado de un verbo que ustedes pueden ver ahí, significa poner junto. De manera que vamos a ver en este material cuántas veces ya podemos leer un texto para más o menos aplicar esto. Este método no entra en detalles, sino que bosqueja los argumentos principales de general aplicación. Nos muestra un libro como un todo, como una unidad, y busca la manera de comprender el significado completo. Para poder apreciar el argumento del libro, debe leerse completo y de manera definitiva. Yo he cumplido esa tarea. Ayer en la mañana, de una sola sentada, como decimos nosotros, pues lo hice. Y ya leí, hice las 4 lecturas que a continuación veremos. Teniendo en cuenta que en ningún libro del Nuevo Testamento, incluyendo las cartas apostólicas, ejemplo la carta de Gálatas, este libro que lo he conseguido, que lo tuve como materia con, me parece que con Loren Ford, se lo recomendamos. Este libro tiene la aplicación de todos los métodos. El pastor Bienvenido también consiguió el suyo, que lo tenía por ahí, y en mi caso también conseguí el mío. Este libro, Gálatas, la carta de la libertad cristiana, es una aplicación de todos los métodos, y justamente comienza con este método, que fue escrita sin divisiones de capítulos y versículos. Habían divisiones o puntos finales en sus argumentos, marcado por transiciones definidas, declaraciones de cambio de temas,
dentro del tema general lo que se puede llamar o se pueden llamar subtemas. Y aquí tenemos una cita de este autor de este libro. El libro de los Gálatas no es una excepción a esta regla. Debe leerse totalmente para apreciar su verdadero significado de un modo completo. Continuamos. Vamos a ver algunas recomendaciones que en este método se toman. En primer lugar, el estudio de Gálatas o de cualquier otro libro debería empezar con un simple método de leer el libro varias veces. Esta lectura conviene hacerse no en sucesión inmediata, es decir, se debe leer una vez y tomarse una pausa, hacer alguna pausa, sino que cada una debería ver un aspecto diferente del argumento, tema o enseñanza principal. ¿Cuáles temas podrían aflorar? Primero, los pensamientos estimulados por la lectura sucesiva. Al leer, ¿qué pensamiento viene a mi memoria? Que nos ayudan a tomar una perspectiva correcta del contenido general del libro. En segundo lugar, una interpretación correcta en su totalidad, no de alguna parte, sino de la totalidad del libro, teniendo en cuenta la suma final de las informaciones. Una nota interesante sugerida aquí es: este método deja los detalles y procura o trata solamente la interpretación del argumento en su conjunto. Esta no es la ilustración que sugiere el material que, de parte de los materiales que tomamos en cuenta, pero este es uno de los monumentos más famosos aquí en Asua, el monumento a los héroes de la batalla del Número, inaugurado justamente el día que yo vine por primera vez a Asua. 19 de marzo del año 1985. Si nosotros subimos a este monumento, como lo han hecho algunos de nuestros pastores para tomar fílmicas y fotos de manera directa de la batalla a los héroes de la batalla del Número, vamos a observar desde la cima de la montaña la bahía de Ocoa. Solo podremos ofrecer una información general de lo que vemos desde esta cima. De igual manera sucede con este método. Mientras que el método analítico nos llevaría, y no era intención nuestra mencionar el método analítico, que es el método que es contrario al método sintético, nos llevaría a bajar de la cima y empezar a observar esa llanura que se llama llanos costeros de la bahía de Ocoa o llanura costera de Asua, que ahí se inicia justamente. Podríamos ver las diferentes playas, podríamos empezar a notar las diferentes profundidades de sus playas, los tipos de arena, pero desde el monumento solo vamos a ver la bahía de Ocoa. En cuanto a sugerencias para lecturas, una primera lectura debe leer todo el libro de forma rápida sin pensar en estudiarlo o aún comprenderlo. Simplemente leerlo en forma continuada, sin interrupciones hasta terminar. En esta primera lectura se descubre el tema general del libro y responde a la pregunta: ¿cuál fue la idea más importante en la mente del autor y de qué manera se desarrolla esta idea? Y otra pregunta interesante es: ¿muestra algún versículo o pasaje esta idea más definidamente que los demás? Nosotros
estamos poniendo el que sugiere el autor del libro Gálatas a la Carta de la Libertad Cristiana, y es este texto del capítulo 5, verso 1, que es revelador. Esta versión no es si lo pueden ver ahí, está tomado de una versión diferente a la Reina Valera de 1970. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos. En la Reina Valera dice, esclavo, ¿verdad? En el yugo de esclavitud. Sin embargo, en esta versión dice, de servidumbre. Para el autor que investigamos, él piensa, no sé, luego usted nos dará más luz al respecto, que este verso de la Escritura establece el tema. En este verso podemos ver de manera clara que el apóstol nos presenta el tema central de la carta, particularmente relacionado con la libertad de los creyentes. Solo que esta libertad no debe ser para convertirse en libertinaje. 2. Esta segunda lectura tiene en cuenta y en mente el tema central. Nos mostrará de manera más clara este concepto de la libertad cristiana. En esta lectura se debe notar el tono del mensaje, en otras palabras, el sabor que se ha tenido ya con la primera lectura. Ese sabor especial que el autor deja sentir al tratar su tema. Si es didáctico, si es devocional, si es doctrinal, si es histórico o de cualquier otra índole. La tercera lectura, en esta leemos ya de manera exploratoria para descubrir el plan lógico del autor a través de su obra. Se presta atención especial a los cambios de temas derivados del tema principal, lo que se conocen como subtemas. Si hay un nuevo asunto entre los diferentes párrafos que conforman el libro, en este caso, el estudiante debe numerar todos los párrafos. En estos 6 capítulos del libro a los Gálatas o el libro de Gálatas, nosotros debemos ya con una cuarta lectura tener preparados todos los párrafos. En esta última lectura se construye el bosquejo del libro entero basado en los párrafos descubiertos. Es posible, hermano, que en esta cuarta lectura los temas y subtemas que se nos sugieren como manera de ayuda en las diferentes versiones cambien. De esa manera, el que ha hecho toda esta lectura podría estar abocándose a cambios y no dependiendo necesariamente de esos bosquejos que los han puesto para fines de ayuda. En la elaboración, un poquito hacia arriba, por favor. En la elaboración del bosquejo es posible que se junten varios párrafos. Es de suma importancia que el bosquejo sintético sea exhaustivo, total, absoluto, íntegro, con la finalidad de comprender el libro entero, desde el primero hasta el último versículo, en el mismo orden que está escrito. Pensando ya de manera, una primera conclusión es esta. Al terminar el estudio sintético, el estudiante tendrá en sus manos un mapa de camino para ayudarle al descubrimiento de los detalles en los estudios que haga principalmente sobre el libro. Entenderá si el tono es polémico. Y justamente el libro a los Gálatas o el libro de Gálatas
el tema es polémico. Si el razonamiento es lógico, también es abordado esto por el apóstol, de manera que desde el capítulo 1, él empieza con este tema de manera polémica y es con la finalidad de llamarle la atención. En el caso del libro a los Gálatas, se somete a debates. No es casual que aparezcan preguntas que lleven a que el lector se haga interrogantes con rapidez. Y ahí tenemos ejemplos de algunos versos. Capítulo 3, 1 al 4, capítulo 4 y el capítulo 6. Esta carta fue escrita para estimular el pensamiento lógico y para poner en movimiento a una iglesia en amenazas o peligro. Desde el capítulo 1 uno puede ver eso. Era una iglesia amenazada por maestros que le habían llevado a abandonar ciertas ideas ya enseñadas, ciertas doctrinas más bien enseñadas por el apóstol. Sus palabras parecen ser hirientes, como el filo de una espada, y sus ideas huelen a humo de batalla. Esto lo dice el hermano acá en su carta. Este es el primero de los métodos, según el hermano acá, que también bosqueja los 6 métodos sintéticos con el que he comenzado: inductivo, biográfico, histórico, teológico y devocional. Termino con algunas puntualizaciones. El método sintético consiste en leer la Biblia o cualquier otro libro en su totalidad para comprender su mensaje de manera general. Esa es la primera puntualización. La segunda, este método se basa en la síntesis, es decir, en combinar elementos para formar un todo coherente. Tercera puntualización, contrasta con el método analítico que descompone el texto en fragmentos o en partes. Cuarto, al leer de manera rápida el libro en su totalidad, podemos captar el tema, los subtemas y los detalles principales. De manera concluyente, la aplicación de este método estudia la Biblia como un todo para obtener un conocimiento general de su contenido, y esto es posible hacerlo con los 66 libros. Por supuesto que va a llevar tiempo y va a requerir de concentración en estas lecturas. Muchas gracias, buenas noches y Dios les bendiga. Gané tiempo. Amén. Hermano, te hago un aplauso. Yo te hago un aplauso desde aquí, te hago un aplauso y te felicito y te doy la gracia y le doy gracias al Señor por ti, por tu esfuerzo y por lo bueno que ha hecho, el bien que ha hecho presentarnos una síntesis en la síntesis. De eso se trata. Como ustedes saben, la intención en este curso es motivarle a usted a hacer la parte suya. Ya usted sabe, ese material usted lo tiene. No podíamos esperar a usted que venga a decirle, mira, y se hace así. No, permítame a tratar de resumirle todo desde el punto de vista del método de estudio bíblico. Que ya ustedes saben, comenzamos hablando la otra semana, que tiene que ver con inductivo, que es lo que realmente se dice, pero que el inductivo es solo una parte de 3 partes. Otra vez, es inductivo, es deductivo y es abductivo. El método inductivo tiene que ver con ir de la parte, el pasaje que usted elija, como mi hermano pastor maestro ha estado enseñándonos, en este caso la epístola de Gálatas. Usted puede elegir de la epístola de Gálatas el libro entero. Por ejemplo, si quiere hacer una síntesis del libro entero de Gálatas o de cualquier otro.
Yo le recomendé el mismo libro que mi hermano usó como ilustración, La Carta de la Libertad del hermano Mary Tenniel. Mary Tenniel fue un teólogo, maestro de un seminario cerca de aquí, muy cerca donde yo vivo. Fue excelente. Él tiene otro libro muy bueno, se llama Introducción al Nuevo Testamento, que es una síntesis de introduciendo cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Muy bueno. Le contaba que en este caso usted puede usar cualquiera de las tres maneras, pero que por supuesto, la verdad es que hablando de método de estudio bíblico, el método y todo método, el inductivo es el más popular y con el que nosotros nos acercamos por tratarse de un texto que aspira a lo absoluto, aspira a la perfección. ¿Por qué digo a lo absoluto y a la perfección? Porque nosotros tratamos con el Dios verdadero y el libro es el libro del Dios verdadero y el contenido de ese libro es la verdad. Y nosotros de ese libro, el libro en su totalidad es solo una parte. Una parte, ¿sí? ¿De qué? De la revelación de Dios. Te recuerda que la revelación de Dios se da en revelación especial, que es la palabra suya y el Señor Jesucristo, y la revelación general, que es la creación, por la que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, citando el Salmo número 19. El asunto es que ese método usted puede y va a perfeccionarlo en la medida que usted se aplica a la práctica. El tema, como ahí, junto a lo que usted tiene, el material que yo le di, tiene manera de hacer práctica, de cómo practicar, cómo hacer un gráfico del método sintético, que para todos los efectos es la parte que tiene que ver con el arte. Usted recuerda que cuando desafiamos, cuando nosotros definimos la predicación expositiva integral, dijimos arte y ciencia. El arte y la ciencia de exponer la palabra de Dios a través de la vida de un hombre. Así la definimos, la predicación expositiva. Si la palabra de Dios no pasa por tu vida, tú no vas a exponer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no existe al margen ni de tu persona ni de la persona del Espíritu Santo. Ese triángulo que implica el Espíritu Santo en ti y la palabra de Dios en tu presencia o tú presente a la palabra de Dios, es lo que va a ir al púlpito. La palabra que tú vas, que tú vives, que tú estudias, que tú manejas y que te ha conducido a ti. Primero a ti. Si no te persuade a ti la predicación que tú vas a dar, tú no vas a predicar la palabra de Dios. Porque es un tema interesante, que la gente que predica de otras cosas, pero no pasa por su vida. Bueno, la doblez que tenemos en mucha gente que dice que predica, en su comportamiento es hijo de eso, de que no predica. Para predicar bien, hay que orar bien, hay que vivir bien y hay que estudiar bien. Y ese estudio bien te va a conducir a ti a arrepentirte, a pedir perdón por tus fallas. Cuando tú vas a predicar algo y el Espíritu Santo lo pasa entra por tu sentido desde la palabra y tú has ido desde el método. ¿Por qué el método? Pues sí, el método es un camino, es una manera, es una forma, no es la única. Es la más racional porque apela a la mente y va a ser inductivo porque va de la parte que tú quieras, que tú elijas del texto en busca del todo, de ese contenido que ese todo representa en esa parte. Pero el método es deductivo, porque cuando nosotros nos toque hablar del método analítico, ahí en vez de inducir, vamos a tener que analizar y encontrar por análisis la deducción, que es la base del método científico. El método científico usa un método de estudio, no es solamente inductivo, es en las tres maneras. Por ejemplo, cuando hablamos de un tercer aspecto, me refiero, el inductivo, el que usamos más comúnmente, a partir del que nosotros arrancamos o partimos, tiene que ver con ir de la parte al todo. Yo sé que estoy lloviendo sobre mojado porque yo le dije a ustedes muy temprano, que fueran a Indubiblia, que ahí tienen material. Yo le he mandado otro material y usted puede, solo que usted se dedique a eso, va a encontrarlo. Voy a avanzar un poquito más en el resumen. El método inductivo da la parte al todo, es decir, de abajo hacia arriba. El método deductivo, que está en el otro extremo y es la base del método científico, parte del todo a la parte. Por ejemplo, en el método deductivo o el método científico ven una piedra. Y esa piedra es un todo. Si quieren saber de qué está compuesta esa piedra, entonces hay que analizarla. Cogen una partecita y ahí aplican método inductivo. Usted ve.
Pero cuando se trata de la piedra, vuelven al todo. Pero ¿qué resulta? Que el método inductivo es el más coherente, porque el inductivo no te facilita especular. Tú tienes que quedarte sobre lo que está escrito, sobre lo que el texto dice. En el deductivo va a suceder que no siempre tendrá los datos a mano, porque se trata de una manera de tú observar y de tú valorar lo que tienes delante. Eso lo haces tú solito. A veces sí va a tener la razón, porque va a tener el texto te lo va a sugerir muy fácil. Cuando no sucede que el método inductivo o el deductivo te dan los elementos de juicio, entonces te toca usar el método abdativo que está en el medio. El abdativo te da a ti la posibilidad de escribir, por así decirlo, si eres teólogo, de teologizar. Es decir, tú vas a pensar en función de los datos que tienen el uno y el otro y tratando de combinar, encontrar el sentido de lo que está tratando de hacer. Si eres científico, entonces va a hacer una hipótesis. Va a escribir una hipótesis que va en pos de una tesis para encontrar una solución al tema que tú te has propuesto entender de la piedra que está estudiando. Estoy hablando en sentido muy general, para que se entienda. Ese método tiene 3 asuntos y un cuarto. Cualquiera de los métodos, en particular el elemento inductivo, observación, interpretación y aplicación. La aplicación le añadimos la correlación, que ya no es el texto, ya es en tu vida. Una vez que tú ves el texto y tú lo observas, y como mi hermano decía con muchísima razón y bien explicado, se trata de que tú, esa gráfica que mi hermano puso ahí, hermano Jesús, fue excelente, excelente. Móntate arriba de ese edificio y tú vas a ver. ¿Qué va a haber? Específicamente una síntesis de la totalidad. Pero si tú quieres ver, analizar, entonces bájate del edificio y ve por la panorámica y va a analizar. Eso es clarísimo, más claro de ahí no se puede decir. Eso, atraído al texto, implica que si tú quieres conocer un texto, léelo, tú eliges el texto primero. En el caso de lo que predicamos, a veces yo por eso predico series, yo predico libros completos, y yo les recomiendo predique un libro completo. Eso es porque tenemos problemas, porque la gente se le predica un versículo, un chin aquí, un chin allí, un chin allí, un tema temático. Los temas son válidos también y se pueden exponer temas temáticos. Se puede predicar la palabra de Dios, exponer el tema temático. Lo que pasa es que hay que asegurarse que la base esté acorde desde el punto de vista de la analogía de la fe, expositivamente, adecuadamente. Que no enseñe un versículo por lo que dice, sino por lo que enseña. Porque la Biblia no se puede entender por lo que dice. La Biblia hay que entenderla siempre por lo que enseña. ¿Por qué? Ahora dejamos el tema de método para hablar de gramática. Cuando hablamos de lo que enseña respecto a lo que dice, lo que va a prevalecer ahí, y más adelante hablaremos un poquito de eso, se trata de la sintaxis, se trata de la semántica. Sintaxis es la parte de la gramática estructural que estudia el significado de la palabra en un contexto determinado, en función de otra palabra. Y hay una ley no escrita que dice que la palabra clausura su significado en su propio contexto. La semántica es la parte de la gramática estructural que estudia el significado de la palabra. Entonces ahí eso es hijo de otra ciencia que se llama simiótica. Pero ya no vamos a meternos por la simiótica, vamos a dejar la simiótica para otra gente. De hecho, estoy orando que el Señor nos facilite cuando se trate de diagramar, porque vamos a darle por aquí el método sintético. Tiene su herramienta en el diagrama, que ustedes lo van a encontrar en ese libro. El hermano MacArthur hace un excelente trabajo, nos da modelo en el libro. Si no lo han visto, lo van a ver en hebreo y en griego. Nosotros vamos a ayudarle para lo que quieran. Le vamos a facilitar un manual en griego, muy simple, por supuesto, pero que le va a dar ideas de qué consiste diagramar. Nosotros no vamos a diagramar griego. Usted no tiene que mortificarse por el griego por el momento. Usted mortifíquese por el español, que también vamos a tener que buscar. Yo tengo un apreciado hermano experto en lingüística, que ya es dominicano y es bíblico cristiano, imagínese usted. Y a ese quiero yo darle la gracia de que sea quien nos ayude entendiendo ese asunto que es tan importante, tan importante. Lo bíblico como que no sabemos lo que tenemos, ¿verdad que sí, hermanos? Y cómo Dios nos ha bendecido con tanta gente capaces, pero que llegó el tiempo de sacar los títulos y ponerlos al servicio del Señor. Pues como les contaba, hermano, el tema es que agradezco mucho a mi Señor por mi hermano Jesús, por todo lo que el Señor nos ha dado con él, todo lo que nos ha traído. Y le quiero reiterar a usted
Yo voy a regresar a mi asunto ahora, al tema de mi hermano MacArthur y el libro que estamos tratando de contextualizar, cuando termine diciéndole que este asunto en particular tiene su gran virtud en el hacer. La predicación expositiva se aprende, como todo, haciéndola. Si usted quiere, comience por lo más simple. Lo más simple es observar. Aprenda a observar. Lea una vez, lea otra vez, lea otra vez. Elija un pasaje. Yo le recomendé Gálatas. Le recomendé que pusiera número a los párrafos y que solo en el capítulo 1 usted tuvieron, yo le dije que creo que tenía 5 párrafos, si mal no recuerdo. Yo creo que la epístola toda, yo la tengo diagramada y la tengo, o más bien desde párrafo. Usted recuerda la razón del párrafo, que en este ejercicio el párrafo es la unidad básica, no son las oraciones. El párrafo como un conjunto de cláusulas y oraciones con sentido completo. El párrafo. No podemos usar una oración, pues sí podemos exponer una oración. Por ejemplo, yo voy a dar una predicación en una semana de Romanos capítulo 5, versículo 8, que es un versículo, y son 3 oraciones conectadas que tienen 3 eventos que tienen que ver con la gracia de Dios. Por ni modo, lo que le estoy contando es que le toca a usted comenzar por lo simple. Practique por usted mismo observando. Lea primero el material una vez, léalo otra vez, acuérdese que posiblemente usted sabe de qué se trata. No tiene que memorizar nada. Lo que tiene que hacer. Si no sabe cómo hacer, júntese con otros, lean, búsquense, ayúdense, si tienen vecinos, hermanos en la fe juntos, y comience. Trate de hacer su primer diagrama ahí de método de estudio bíblico de la epístola de Gálatas. Hágala del capítulo 1 nada más si quiere, porque no le voy a decir que se metan al libro entero. Si usted quiere el libro entero, pues ni modo, puede hacerlo. Solo que mientras más material maneje, más tiempo necesita. Y si quiere solo practicar, yo le sugeriría coja Gálatas capítulo 1 y léalo una vez, obsérvelo, haga anotaciones de lo que usted observa y luego, siguiendo el patrón que le muestra el material que le dimos, usted hágase un diagrama del capítulo 1. Como usted, eso es arte. Usted ahí no se mortifique de cómo lo haría fulano, no. Solo hay una persona en el mundo que lo haría como usted. Esa persona es usted. Solo que atrévase y no piense que aquí, una ventaja que tenemos en este sistema es que aquí nadie va a juzgarle si es bueno o si es malo. Eso va a llevarnos a esa práctica que llegue el momento, a la mitad del curso por ahí, antes de terminar tendremos práctica de exposición bíblica del texto que hayamos aprendido y que vamos a manejar. Normalmente en este curso, la persona elige un pasaje que quieren trabajar. Si usted quiere hacer eso, hágalo, para que se quede allí y se quede ahí y se quede ahí y se quede ahí hasta que usted aprenda practicando con ese. Por supuesto que eso va a llevarnos a tomar en cuenta si se trata de otros pasajes. Cuando tratemos otro pasaje, entonces usted sabe que hay que tomar en cuenta siempre los géneros, pues no sea que usted vaya a meterse en los salmos, y en los salmos, el salmo tiene un manejo diferente a proverbios, y los proverbios tienen regularmente un manejo diferente a las epístolas, dependiendo de qué estemos hablando. Pero ya esas son cosas que iremos adelantando y ampliando más adelante. Yo le mencionaba, regreso, dejo el tema ahora, agradezco al hermano Jesús lo que nos ha ofrecido y me meto en el tema del hermano MacArthur. Si usted ha leído o está leyendo el libro y ha encontrado cosas que no entiende y quisiera que se las clarifiquemos ahora, haga pregunta. Si usted enseñe la cara y diga, yo quiero que me explique tal cosa, o algo que hayamos dicho aquí, o algo que usted no entienda bien, pero quiera que lo expliquemos, este es el momento de que nosotros se lo expliquemos. ¿Será que hay alguien que le interesa que hagamos alguna aplicación a favor de todos? Hello. Sí. Amén. Sí, si tiene algo que quiere que le expliquemos ahora, pregunte, que con gusto este es el momento de que seamos nosotros e interactuemos nosotros. Si quiere preguntar, póngala. No está obligado. Lo del diagrama no quise entrar ahí justamente por encontrarme que cada quien diagrama conforme a su apreciación después de las reiteradas lecturas. Sí, hermano, y lo hiciste correcto, porque es un asunto muy, muy, muy personal. Eso es arte. Eso cada uno diagrama como entiende, en el sentido del diagrama del gráfico que nos referimos, donde vamos a colocar los contenidos de nuestro encuentro. Eso no es la única manera. Se puede hacer un bosquejo lineal también, y eso de bosquejar por igual. Eso es arte. La ciencia
la aporta el conocimiento, el arte, el hacer. Si usted quiere aprender a hacerlo, entonces tiene que aprender haciéndolo. No se aprende a hacer desde la teoría, observándolo y mirándolo, no. Por eso yo soy bruto con el tema de la computación, muy bruto, porque yo tengo un hijo que es un genio en eso y él nunca me quiso enseñar. Y no lo estoy culpando a él. Estoy diciendo que yo vengo de la otra generación y para mí, pues me acomodé, que es más fácil que me resuelva los problemas y él me los resuelve. ¿Por qué? Porque no lo hago. Porque el tema de la computación es arte. Si tú quieres aprender a manejar la computadora, yo sé manejarla en las cosas fundamentales y básicas. Pero meterme ahí por donde va eso ya tan lejos, por donde se ha ido. No, hombre, qué cosa tan tremenda que se ha ido. Fue que yo, que vine de una máquina Olivetti, del salto al procesador de palabras, del procesador de palabras y del salto a la computación, imagínese usted. Imagínese usted. En el caso nuestro, usted necesita hacerlo. ¿Qué cosa? Si va a predicar la palabra de Dios, los instrumentos que le estamos ofreciendo, usted tiene que aprender a manejarlo desde lo más simple. Lo más simple comienza con observar, interpretar y aplicar. Pero no se acelere, observe, interprete y aplique. Y siguiendo otra vez el patrón que mi hermano nos mostró en el material que usted tiene, ahí están todos los patrones. Léalo una vez, léalo otra vez y trate de hacerlo. Hágase su propio diagrama para usted, su propia forma como usted estructura, póngale palabra a esas líneas. Si quiere hacerlo en un diagrama, se puede hacer simplemente de un bosquejo lineal que tiene un punto principal, que tiene dos subpuntos, que tiene dos subpuntos de subpunto y viceversa, desde la idea principal hasta la menos idea para juntar un todo de las partes. Las partes forman un todo. Pero como usted elija, yo le sugeriría que comience por hacer diagramas. Simples, muy simples. No se apresure, pero hágalo, porque eso le va a facilitar la práctica. Preguntas, reacciones. Oye, ¿dónde suena el perrito? ¿Dónde queda ese perrito? ¿En Asua? No me digas que Asua no es el perrito. Pero no es nuestro. Ah. Es de los vecinos. No, es que ha aplicado, el perrito es aplicado. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Pregunta o sigo yo? Porque yo no quiero seguir yo hartarlo a ustedes, yo quiero que interactuemos y en el paquete salen cosas. Usted no se avergüence, porque oiga bien qué pasa. Aquí todos estamos aprendiendo. Aquí nadie sabe nada. Aquí todos estamos aprendiendo. Y entonces usted, el que pregunta, acuérdese, el que pregunta no es ignorante. El que pregunta quiere saber. No, aquí no pensamos. Sí. Una pregunta, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre una predicación expositiva y una predicación temática? ¿Qué ventaja ofrece y qué ventaja y desventaja ofrece una y otra? Pues mira, la predicación temática no necesariamente, y lo dije ahorita, lo voy a reiterar, no necesariamente deja de ser expositiva por ser un tema. Okay. Si tú quieres encontrar una predicación que sea lo opuesto a la expositiva, es muy difícil porque desde el punto de método de estudio bíblico tú puedes usar cualquier forma de estilo desde la exposición. Es decir, tú puedes predicar un tema, tú puedes predicar un biográfico, tú puedes predicar un teológico, cualquier método desde la exposición del texto siempre se puede. Lo que pasa es que para que la predicación temática sea coherente, yo lo dije ahorita y lo voy a repetir, quizá no fui muy claro, déjame decirlo, repetirlo, tiene que ver con que tú manejes muy bien lo que se llama la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Es eso que ustedes encuentran en su Biblia, que tiene un versículo ahí con un numerito y te manda y te explica, busca versículo tal y tal y tal y está hablando del mismo tema. O sea, eso que tiene como es el fundamento de las concordancias. La concordancia es un instrumento muy importante que le dijimos a ustedes que pueden y deben tener una, exactamente para tema. Va a suceder que lo que sí tienes que aprender a manejar es leer el texto y asegurarte que el texto enseña lo mismo, que está en el mismo tema. Y tú estás hablando, por ejemplo, de la muerte. El tema de la muerte, o si quieres, déjame no ser tan tétrico, yo quita la muerte, pon la vida, hombre. Quiere hablar de la vida. Pues el tema de la vida tiene muchas aritas, tiene mucho lado.
Entonces tienes que asegurarte que el tema que tú elijas respecto a la vida sea coherente en cuanto a la enseñanza del texto. Que el texto tú lo vas a exponer en el tema la vida, pero tú vas a poner el texto, lo vas a exponer el texto también. Es lo que tú vas a hacer. Pero para eso tienes que asegurarte de que la verdad que tú vas a enseñar es coherente respecto a la totalidad de los temas que tú has usado para tu presentación. Por ejemplo, ¿de qué tú quieres hablar? En la vida, imaginémonos que nos aumentamos muy alto. Como hoy vi yo un titular que ni le hice caso porque es un titular muy tremendo. El origen de la vida. Bueno, teológicamente hablando, para nosotros eso nos desafía terrible porque nosotros ya sabemos que Dios existe en sí mismo y sabemos que Dios es una persona, que no nadie lo creó, es increado, que es todopoderoso. Eso nos las complica. Vamos a bajarnos un poquito de la escalera y pongamos un tema más fácil, más simple. Elijan ustedes un tema. ¿Cuál? Otro que no sea la vida. El Más origen suave. de la vida humana. La vida humana, por ejemplo. El origen de la vida humana, ya sabemos. Entonces tú vas a ir al libro de Génesis y vas a encontrar por ahí que se está hablando. Tú vas a encontrar narrativas, no solamente versículos, porque es un tema que trataremos también cuando nosotros nos toque hablar del Antiguo Testamento. La narrativa bíblica es muy interesante porque hay un par de fronteras muy útiles respecto a los elementos culturales que están en la base del Antiguo Testamento y los que están en la base del Nuevo Testamento. ¿Por qué son diferentes? Porque la cultura hebrea no tiene que ver, no se enfoca, nunca se enfoca en el significado de las cosas. Siempre se enfoca en el valor de la vida. En la cultura hebrea el asunto es la vida. Por eso Salomón escribió el libro de Eclesiastés, para tratar de explicar la vida como existencia. Entonces, en el Antiguo Testamento debe tener eso muy en cuenta porque la narrativa, las verdades en el Antiguo Testamento están narradas, regularmente están contadas en historia. El valor de la historia es singular para el texto bíblico, porque la Biblia contiene mucha historia y la historia atestigua lo que Dios quiso preservar allí para nuestra edificación. En el Nuevo Testamento también, solo que en el Nuevo Testamento el especialista en historia serían los 4 redactores del Evangelio, pero hay uno en particular que se llama Lucas, que es el maestro de la historia. Lucas fue un pedagogo dedicado a conocer la historia y a usar la historia desde el punto de vista de la revelación. Por eso es que Lucas es que nos entrega el libro de Lucas, que lleva su nombre, y el libro de los Hechos. Lucas vivió su historia y la narró. Bueno, desde el punto de vista de la narración, ¿qué diferencia hay con el Nuevo Testamento? Que en el Nuevo Testamento hay un trasfondo hebreo, por la naturaleza del contenido bíblico de la cultura hebrea, pero es un trasfondo hebreo explicado y testificado en cultura greco-romana, es decir, occidental. Está una transición. Y vamos a encontrar que la narrativa del Nuevo Testamento es un poco diferente, porque ahí sí se ocupa de cosas, sí se ocupa de conceptos, sí se ocupa de argumentos, sí se ocupa de contribuir a la reflexión, sí se ocupa de muchas cosas que el Antiguo Testamento no se mete en ella, en tanto que la cultura no se define en ese marco. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, cuando te toque hablar del tema que mi hermano eligió, el origen de la vida, por ejemplo, para temático, pues tú podrás ir al libro de Génesis. En los primeros 3 capítulos, tú vas a tener todo lo que necesitas ahí para hablar del origen de la vida humana, perdón, que es el origen de la vida humana. Pero yo te sugeriría que no te preocupes mucho ahora por manejar un tema particular hasta que tú manejes el método, haciéndolo. Quédate en Gálatas si quieres Gálatas 1. Si no te gusta Gálatas, elige otro. Yo le sugeriría que todos nos agarremos en Gálatas 1. El capítulo 1 le sugiero, porque nos da una unidad de criterio y pudiéramos ayudarnos uno al otro. Yo les sugiero, si quieren el libro entero, yo creo que tengo el libro bosquejado. No le haría un gran favor dándole yo el bosquejo a ustedes, porque se trata de que usted haga el suyo. Entonces lo que sí haríamos es que nos pondríamos como una meta, nos daríamos una fecha y vamos a trabajar un bosquejo de Gálatas, todos, cada uno el suyo. Aplicando los métodos de estudio bíblico, va bien los pasos del método inductivo, que para todos los efectos son, ¿cuáles son? Observación. Observación, Interpretación. interpretación,
Aplicación y aplicación correlación. y correlación, que lo de correlación lo vamos a dejar porque ya la correlación viene con la aplicación aplicada, y valga la redundancia. Es decir, la predicación que ya tú vas a formular, lo que tú vas a formular, tú has pasado por tu vida y tú vas a construir una filosofía de fe cristiana, de vida cristiana, que es añadir lo desconocido hasta entonces a lo que tú conoces ya. Es decir, tú vas a crecer espiritualmente. Pero nos quedamos allí en esas tres cosas: observación, interpretación y aplicación. Si quieres que hagamos eso, yo les recomiendo hagamos ese ejercicio, cojamos la epístola de Gálatas y vamos a observarla, a leerla observando. ¿Y qué tiene que haber? Ya mi hermano Jesús nos ha dicho, no vamos a llevar sobre mojado. Tú tienes el material ahí. Coge ese material, obsérvalo y observa que son dos cosas que tienen que hacer. Una, por un lado, tu tarea muy personal respecto a Gálatas, y otra, seguir la ruta de ir leyendo el libro del hermano McKelnon, dije, hombre, MacArthur. Es que McKelnon el doctor McKelnon fue un profesor que tuve yo, un australiano, más buena gente, hombre, bien inteligente él. Hermano McKelnon, era australiano él, y nos enseñó muchísimas cosas interesantes en el instituto, en el seminario. Les cuento. El asunto tiene que ver, hermano, con que nosotros entonces estemos listos, dispuestos y disponibles a seguir esforzándonos haciendo nuestra parte. Este curso te va a aprovechar en la medida que tú te disciplinas, haces tu tarea como un asunto tuyo ante Dios, un asunto para ti. No para, aquí tú no vas a sacar 80, 90, sí, aquí olvídate que eso es irrelevante. Aquí lo que tú sí vas a sacar es un buen carácter, una buena disposición, un ejercicio particular de estar con Dios, porque si vas a predicar la palabra te invito a que no solo lea, tienes que orar también. Lee orando, y no solo tienes que orar también, tienes que lo que tú entiendas, ponlo en tu vida, tienes que vivir porque se trata de tu carácter. Un buen teólogo no es una persona que sabe mucha Biblia. Un buen teólogo es una persona que crece a la imagen del Señor Jesucristo, que Dios usa la palabra para conducirlo a Él a ser como Cristo, que es la meta de Dios. ¿Alguna otra pregunta? No sé si expliqué bien lo de la diferencia, hermano, entre el tema y la exposición. Sí, muy claro, muy claro. Porque creo que dije claro que en la base de lo que está en la exposición no importa qué tema tú toques. Asegurarte de que hay coherencia, ese es el asunto. La exposición bíblica no es predicar un pasaje, un libro, un capítulo, no. La exposición bíblica es exponer la enseñanza contenida en el texto, ya sea un versículo, 2 versículos, 5 versículos, un libro entero, la Biblia entera. De eso se trata. ¿En qué tema? Pues tú puedes elegir el tema. ¿De qué manera? ¿No será? ¿Perdón? José Luis dijo algo. Amén, hermano, disculpe, fue que mi esposa entró aquí hace un momento. Oh, perdón, tu hermano. Lo que decía que tú puedes elegir el tema. Cuando digo elegir el tema, no digo que tú vas a ponerle un tema al texto. Digo, tú vas a elegir el tema en el marco de lo que el texto te favorece, lo que el texto te ofrece. Porque la predicación expositiva tiene que ver con la exégesis. La exégesis, de eso hablaremos. Tú lo vas a encontrar esa palabra ahí en el libro de MacArthur. La exégesis es el resultado de la observación, la interpretación y la aplicación desde el punto de vista del método analítico. En el método analítico, en el método sintético se da también, pero es mucho más general. Porque acuérdese que la síntesis lo que hace es que resume. El análisis lo que hace es que expande. Entonces, el significado de la exégesis, que es lo que surge del texto, es lo que significa la palabra exégesis. Bueno, para el hermano que preguntó acerca del tema, aquí hay una diferenciación muy teológica, y es desde el punto de vista de la semántica de la palabra exégesis y la palabra exégesis. La palabra, son dos palabras griegas. Exégesis significa lo que surge del texto. La palabra exégesis implica lo que se va, lo que se pone al texto. En ese sentido, del punto de vista de la procedencia, de los procedimientos, lo que mucha gente hace, que dice que predica la palabra de Dios, es exégesis, que ellos buscan un versículo que hable acerca de, por ejemplo, de la vida eterna, y ellos buscan todo lo que dice vida eterna y hacen un tema, y dicen, ese tema se llama la vida eterna que a mí me gustaría tener, por ejemplo, y predican algo que según ellos es bíblico. No es bíblico, es tuyo. Fuiste tú que hiciste eso, la Biblia no enseña eso. ¿Sí?
Excúsenme que tengo a la jefa aquí que quiere decirme algo. Deme cegar esta cosa, no vaya doña Unida a... Perdóneme usted, hermano, que era doña Unida que quería comunicarme algo y me está urgiendo a que terminemos casi, porque lo que ella quiere hablar tiene que ver con el asunto de los impuestos que tenemos que pagar. Usted sabe que aquí en este país hay que pagar impuestos. Y hay que terminar eso, que mañana tenemos que terminarlo si Dios quiere. Pues le decía, hermano mío, ¿dónde era que estábamos? Exégesis e exégesis. Lo que nosotros hacemos es exégesis. Nosotros no vamos al texto con un tema. Nosotros vamos al texto con una actitud. La actitud de aprender el tema que contiene el texto. De que el Señor nos muestre por el estudio, la observación, la interpretación y la aplicación del punto de vista del sintético. Cuando hablemos del punto de vista analítico va a ser igual. ¿Qué cosa vamos a hacer? Observación, interpretación, aplicación, pero con una diferencia. Que aquí, como decía mi hermano muy atinadamente, mi hermano Jesús, aquí en el sintético estamos sobre el monumento mirando el todo. Y en el analítico estaremos en la tierra buscando la playa, buscando los recovijos, y ambas cosas van a surgir, van a sufrir la consecuencia del trabajo nuestro en cuanto a aplicar el método, el mismo método, con la diferencia de que vamos a analizar, a recibir mucho más exégesis, aspirando a la perfección en el método analítico, en el analítico. En el sintético también, pero en generalidades. El sintético es mucho más general, que el énfasis normalmente está en la aplicación, porque nosotros en el método sintético está en la aplicación, porque no se presta a entrar en los detalles, la línea fina. En la línea fina se entra en el método analítico, que es el método de los métodos y al que posiblemente vamos a dedicar más tiempo. ¿Alguna pregunta más? Si no hay otra pregunta, me le van a dar la razón a doña Neida, porque ella quiere que yo termine ya para nosotros terminar la tarea que tenemos que hacer. Hermano Pastor Félix. Sí, mi hermano. Hello. Sí, pastor. Sí. El pastor bienvenido. El micrófono me está haciendo feedback con el de la pregunta que yo tengo es, ¿hay alguna relación? No estoy oyendo, no, yo no oigo. Venga aquí, pastor. ¿Hay alguna relación entre el método analítico y el inductivo? Oh, sí. La relación que hay, lo dije y lo voy a repetir. El método inductivo siempre será el mismo método al margen del sistema que usemos o de lo que querramos lograr. Puede aplicarse al sintético, al analítico, al biográfico, al teológico, al temático, cualquiera. El mismo método, observación, interpretación, aplicación. Lo que va a variar es el resultado. El resultado, ¿por qué? Porque cuando aplicamos la aplicación, cuando nosotros observamos un pasaje en sentido general, lo interpretamos en sentido general y lo aplicamos en sentido general, todo tiene como común denominador la generalidad con la que estamos trabajando respecto al acercamiento del material. ¿Cuánto material? ¿Y qué queremos hacer con eso? Va a ser general el resultado, porque es de síntesis. Se trata de juntar información y de resumir esa información, llevarla a una sola oración. Yo puedo decirte a ti, la epístola de Gálatas en una sola oración, como lo decía como mi hermano Jesús nos enseñaba.
Dicho, es todo lo que se sintetiza puede resumirse en una oración, pero lo que se analiza va por las partecitas, por las partecitas. Y vamos a hacer lo mismo que observar, interpretar y aplicar. Solo que allí vamos a hacerlo desde el punto de vista del pensamiento del autor. Vamos detrás del pensamiento del autor y para eso vamos a usar un método que se llama analítico. Ese método analítico es que va a ser imprescindible que a veces vayamos a buscar un término griego para asegurarnos de qué es lo que estamos diciendo. Pero no obstante eso, en gramática en español, en las diferentes versiones, tenemos suficiente confianza para encontrar el pensamiento, el sentir del autor. Siempre vamos detrás del pensamiento del autor y es el autor el que va a decirnos a nosotros de qué se trata ese texto. Y el texto va a decirnos de qué se trata. Pero eso va a ser, a la conclusión que vamos a llegar será desde la observación, la interpretación y la aplicación del método inductivo. ¿Entendiste, hermano? No te estoy oyendo, hermano mío. Cuando usted explicaba el analítico, se me pareció un poquito al inductivo, siendo que el inductivo viene de arriba, de lo particular a lo general. Sí. Sí, y el analítico también son las partecitas que se van todas. Sí. Sí, tienes razón, exactamente. Lo que pasa es que por eso yo le dije ahorita que un método, todo método, ningún método. En este caso, todo método. Acuérdense que le dije que lo del método en su totalidad no es solo inductivo, que nosotros vamos por el inductivo porque es la parte que más nos interesa y que nos asegura la coherencia respecto a la perfección de la palabra de Dios. Porque el método también, estamos hablando de método de razonamiento, ¿eh? Esos métodos son racionales desde el punto de vista de la deducción, el deductivo, que es el que se va a aplicar regularmente a lo temático, regularmente, un método y otro método, en este caso, el método temático o el método de la parte deductiva es la parte que va a permitirnos analizar. ¿Por qué analizar? Porque la observación se va a hacer en parte muy pequeña. Y ahí para poder garantizarlo tenemos que vernos desde el deductivo, pero regresamos al inductivo cuando se trata de formular el contenido de ese pasaje. Es que un método, otro método. Y le dije que en el medio está el abdativo, que en caso que no tengamos lo que necesitamos desde el punto de vista inductivo, porque no sea muy evidente, regularmente con el inductivo es muy evidente los significados. Regularmente es muy fácil, sobre todo si hemos observado bien, porque hay que observar bien antes de interpretar para no abortar el significado del pasaje. Observar bien para poder interpretar bien. Entonces, ¿qué resulta? Si el inductivo no nos ofrece cosas muy raras, el proceso de ir a deductivo, del inductivo al deductivo, casi siempre es por razones de formulación ya de trabajo. Haciendo bosquejo, tratando de hacer la síntesis y cosas por el estilo. Pero el método que va a satisfacernos y a garantizarnos el resultado del trabajo casi siempre será el inductivo. El abdativo no siempre vamos a tener que apelar a él, excepto que nos encontremos con términos griegos, que ahí hay un asunto que trataremos después. En español, la gramática española y griega y el griego koiné son muy parecidas, muy parecidas. La diferencia fundamental está en el tema de los casos, que en español, el español es un idioma romance. El español, las lenguas romances fueron aquellas que surgieron del latín, del antiguo. El portugués, el italiano, el español, esos lenguajes. Algunos, el vasco, el catalán, muchos de esos idiomas vienen del latín antiguo. En ese proceso del español y como surgen esas lenguas antiguas, se perdieron los casos. Los casos en griego son muy buenos. Yo le voy a regalar a ustedes un pequeño manual, se lo voy a poner por ahí cuando llegue el momento, en que ustedes van a encontrar, pero en los casos hay que referirse casi siempre al griego, porque el latín tiene los casos, pero el español no lo tiene. Y los casos que son genitivo, dativo, ablativo, exclamativo y nominativo, esos 5 casos, esos casos tienen la ventaja de que pautan rutas gramaticales al significado de los términos. De hecho, tienen su forma de escribirse. Una misma palabra no se escribe en dativo que en genitivo o en ablativo igual. La misma palabra tiene la misma raíz, pero tiene desinencia, tiene prefijo y desinencia diferente. Pero ni modo, olvídense de eso, que de eso no nos toca a nosotros y no nos vamos a meter por ahí, excepto que lo mencionaremos. Pero estoy diciendo que el tema es que nos va a servir mucho
cuando entremos al punto de analizar, solamente si tenemos que meternos ahí en un término griego, que a veces la diferencia va a ser si está en ablativo, si es acusativo, si es un nominativo o si es un exclamativo. Ahí posiblemente vamos a tener que apelar por la falta de, porque aquí tenemos un problema. Vamos a tener que apretar al método abdativo, porque la fonética del griego, que se llama el griego de los 800, 400 años antes de Cristo y 400 años después de Cristo, el griego koiné, la fonética se perdió. Entonces, hoy se habla griego moderno. Ese griego moderno se habla, pero ese no es el de la Biblia. Como el griego clásico, el que hablaba el griego de Pericles, el que comenzó por allá, ese se habla, pero tampoco es de la Biblia. El de la Biblia no se habla porque se perdió la fonética. Fueron 400 años, desde Alejandro Magno hasta la caída del Imperio Romano, se habló ese griego. Luego surge el griego moderno, que se desarrolla en la Edad Media, pero la fonética se perdió. La fonética del hebreo actual también se perdió y se reconstruyó, pero es una reconstrucción que se hizo desde la cultura hebrea, y esos son otros 500, que a nosotros por el momento no nos interesa meternos allí. No sé si hay otra reacción. ¿Se entendió eso o no? Sí, perfecto, pastor. Yo tengo una pregunta, pero para la próxima clase con este tema. Vaya Hermano, con Neida, porque yo tengo un ensayo aquí de unos saxofones que yo necesito que lo escuchen. ¡Ah, sí! Sí. Óigame, hermana, ¿usted sabe si Ajá. recibieron el libro? No sé decirle, le voy a preguntar a Genaro, a ver. Sí, y dígale a Keila que me deje saber si lo recibe, por favor. Hermano, es que tenemos que terminar entonces. Apunte mi hermana, apunte hermana, a ver que apunte su Sí. pregunta para la semana que viene. Si Está quieren, bien. vengan convencidos y persuadidos de que quieren que todos nos metamos en el libro de Gálatas. Inclusive yo me voy a meter con ustedes. Y hacemos el libro de Gálatas completo para observar. Entonces, si lo vamos a hacer Para todos los métodos. para todos los métodos. Bueno. Comienza a leer observando nada más. No hay prisa, pero haga su tarea. No se quede atrás en el libro, vaya leyendo. Y yo voy a ir cada semana, yo voy explicándole un poco al capítulo que toca. La semana que viene, si a usted le parece, bueno, la que viene no tenemos clase el jueves que viene. Tenemos clase el otro jueves. Si a usted le parece, yo puedo seguir paralelo con ustedes, dándole síntesis del contenido, explicándole cosas que MacArthur trate allí y que ustedes no entiendan. Si usted quiere, usted lea y apunte, y eso facilita la cosa. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermano? De acuerdo. De acuerdo, pastor. Pues entonces, hermano Evifeli, Mande. usted sacó la lotería hoy. Sí. Le toca mandarnos al reino de los cielos, arriba, al trono de la gracia, y decir al Señor que estamos muy agradecidos porque nos ha permitido hacer, y espero verlas cada uno de ustedes un poquito más avanzado. Aprovechen las vacaciones de Semana Santa y sigan leyendo y sigan esforzándose, que el Señor le va a honrar a cada uno con un conocimiento que, óigame, somos bienaventurados y dichosos con la gracia de poder dedicarnos a esto. Hermano Evi, le pido una oración, por favor. Amén. Oramos a nuestro Dios. Padre bueno, Dios glorioso, Dios eterno, estamos más que agradecidos de darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente en el día de hoy y poder recibir todas estas enseñanzas. Gracias por todo lo que hemos aprendido hoy. Gracias por usar a tu siervo, Pastor Jesús Mejía. Gracias por usar a tu siervo, Pastor Félix Rodríguez. Ayúdanos, Señor, guiado por tu Santo Espíritu, tomar todas estas enseñanzas para discernirla, entenderla, aplicarla a nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado en todo ello. Gracias por la oportunidad que nos concede de estar junto a tantos hermanos y hermanas compartiendo. Gracias por darnos este privilegio de ser parte de este grupo. Sigue guiando a tu siervo Félix, sigue dándole cada día y que él siga con ese ánimo de poder compartir con nosotros todo lo que tú le has dado y que le sigues dando. Guárdanos a cada uno, que la gloria en todo sea tuya, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi Que así sea. hermano. Que el Señor le bendiga y que tengamos Amén, una amén. buena semana y disfruten su habichuela con Tu dulce. fe no te falte. Amén, amén. Dios le bendiga a todos los Una vez hermanos. vuelto, Amén, amén. Que disfruten la habichuela con dulce, abusadores, que se la comen ustedes entonces solos. Jesús no lo dejó en el aire. Dijo, oye,
Satanás te ha pedido para hacerte asimilar. No entendí nada.